Decía que una de las inicialmente una pequeña charla en este seminario que se organizó en Cerrillos, que se llama Tiempo Profundo, y a partir de eso entonces sirvió como inspiración para esta versión de un poquito más extendida pero también corta sobre la noción de tiempo y escala y naturaleza. Y esto motivado por la idea que hoy, por dos razones. Una es porque la noción de tiempo es una noción que está más que nunca en cuestionamiento y en repensar, en redefinir en función de las necesidades y de los eventos y de los desafíos que tenemos como sociedad contemporánea, y ustedes lo van a ver en algunos de los ejemplos. Entonces lo que quise dar es, no sé si está puesto en el formato, me puse en formato presentación y me obliga también así fue. Entonces la idea de tiempo entonces está puesto y mezclado con la idea de escala, porque como vamos a ver, voy a elegir como ejemplo 4 escalas y voy a partir con la escala más grande, digamos, más amplia, que es la escala astronómica. Y un segundo, porque salir de ahí quizás es dejarlo así, pasarlo así, ¿no? Claro. Y si no, se pone como película. Ahí vas bajando. Sí, pero no, ¿puedo poner en la edición modo pantalla completa? ¿Sí? Sí, ahí sí, se activa la película. Y no lo hago como... Vamos a ver. Bueno, entonces, es una razón, el tiempo, la idea de tiempo... No sé cómo hacerlo otra vez. Verlo de fuera. Ahí se llama, listo. Entonces, la idea de tiempo está puesto por dos razones. Una es porque creo yo que la noción de tiempo está siendo cuestionada y es un desafío, como ustedes van a ver, en qué escala de tiempo nos movemos. Y lo otro que está pasando es que las diferentes escalas para los desafíos que tenemos hoy día como sociedad se entrelazan. Y ese entrelace es parte de una de las dificultades que tenemos como sociedad, como humanidad, como lo voy a ejemplificar. Y también sirve de inspiración a varias obras que yo he visto en mi poca experiencia interactuando con algunos artistas. Se entrelazan y es parte de la cuestión para poder entender algunas obras que me parecen interesantes, y también puede ser como punto de inspiración y reflexión para análisis de algunas obras reciente. Entonces, esta idea de que el tiempo está siendo cuestionado y que el tiempo, en realidad, la noción de tiempo y en qué escala nos movemos, es un tema actual. Uno de los ejemplos, ¿cierto? Que esta foto se hizo famosa porque fue la primera vez que se fotografió un hoyo negro. Inmediatamente nos puso en cuestionamiento la escala de tiempo, porque no solamente porque esto ¿cierto? Pudo haber pasado hace millones de años luz, sino que también porque la noción de tiempo colapsa en la noción de hoyo negro. Ustedes saben que es el hoyo negro a alta concentración de masa, y la masa a la vez distorsiona el tiempo, y por lo tanto en un hoyo negro colapsa la noción de espacio y tiempo de una manera muy singular. Y eso pasó hace pocos meses, ¿cierto? Esta foto es de hace pocos meses y es un fotito porque por primera vez se fotografiaba, entre comillas, porque como ustedes saben, esta fotografía es una composición de millones de imágenes y se comprimen, se dilatan y se unen para generar lo que estamos viendo aquí. Entonces, la misma noción de ver aquí está también cuestionada y desafiada, porque ver, como ustedes saben, hace muchos años la astronomía no es ver con nuestros ojos, ¿cierto? Sino que es ver a través de una serie de filtros
de información que llega electromagnética, que llega desde el espacio, y una vez que uno pasa a través de una serie de filtros, uno logra ver cosas como que yo estoy mostrando. Entonces, pero bueno, lo importante acá era que hay esta noción de medida de tiempo, que básicamente son la luz, ¿cierto? Son años luz. O sea, la luz está involucrada como una unidad básica de medición temporal. Y es interesante porque estamos tratando de entender, de ver a partir de la información que nos llega del espacio, y esencialmente, y este es lo que digo en la próxima imagen, ahí está. A partir de cuestiones que pasaron hace muchos miles de millones de años, ¿cierto? Aquí en esta imagen es que una de las imágenes que ganó una premio en fotografía del año, del 2018, en astronomía, y es impactante porque parece, ¿cierto?, una obra de arte, pero en realidad es una fotografía donde los colores rojos representan estrellas más antiguas y los colores azules representan más recientes, y a partir de eso uno puede hacer un análisis muy preciso, pero lo que estamos viendo, ¿cierto?, como decía recién, son a una escala de tiempo de millones de años de luz que sucedieron en el pasado, pero que nos impactan directamente en la forma como nosotros representamos y vivimos el presente. Entonces eso es interesante y de ver. La siguiente escala que escogí, y después las voy a en algunos ejemplos de mezcla, es la geológica, y esto a raíz de este seminario, ¿cierto? En varias de las exposiciones y en las exposiciones que hacía Alejandra Pérez hace un rato, el tiempo geológico, ¿cierto?, aparece como manera natural, como proceso ligado a cómo la naturaleza está cambiando, y nosotros hoy día somos testigos de cambios dramáticos, ¿cierto?, a propósito del cambio climático. Y donde el tiempo geológico se ve afectado por ejemplo, el derretimiento de hielo se ve afectado por la intervención humana. Lo humano vive en otro tiempo, en el siguiente tiempo que voy a describir, que llamo tiempo fisiológico, la vida, la muerte, cómo crecemos, ¿cierto? Entonces ese tiempo se entrelaza. El tiempo fisiológico se entrelaza con el tiempo geológico. Y eso es interesante. Y esto era a propósito del seminario que participé sobre el tiempo profundo, noción de cierto de culto antiguo. Y aquí hay una imagen, ¿cierto?, de la Antártica, donde el tiempo geológico se mide en millones de años, en cientos miles de años, y eso permite situar ciertos procesos geológicos interesantes que van desde creación de volcanes, como decía recién, hasta derretimiento de hielo. Entonces, ese es un tiempo geológico y es bien distinto, ¿cierto?, al tiempo astronómico que mencionaba hace un rato de millones de años luz. El siguiente ejemplo es el tiempo fisiológico, y aquí quiero citar un ejemplo bien interesante para situar un poco el tiempo fisiológico. Hay un paciente que se llama H.M. y la gente que especialista en neurociencia lo conoce, que es muy famoso. Este señor Molaison a los 3 años sufrió un accidente y se cayó muy chiquitito y se fracturó el cráneo y con pérdida de masa cerebral. Y esto lo que empezó a tener mucho, después de este accidente, empezó a tener convulsiones graves, o sea, muy a diario prácticamente, entonces no podía vivir, y entonces fue operado. Y en la operación consistió, bien brutal la operación, en sacar pedazos de masa encefálica que, de acuerdo a los médicos, le iban a disminuir el número de
convulsión, y efectivamente tuvo un buen efecto, o sea, tuvo mucho menos convulsiones, pero sin embargo, producto de esta operación, perdió la noción de espacio y de tiempo. De hecho, este paciente todos los días había que recordarle quién era, y él, pero mezclado, por supuesto, nunca es perfecta la pérdida ni algunos recuerdos. Entonces él se recordaba que tenía un tío, y bueno, y había que explicarle todos los días que ese tío había fallecido. Entonces era como y él sentía pena porque su tío había fallecido. Es como se anunció de que el tío había fallecido, la mala noticia había que dársela todos los días, y él efectivamente lo sentía como pérdida reciente. Entonces bueno, él vivió un montón de años, y a pesar de esta condición que tenía de pérdida de memoria, y fue estudiado. Entonces se conoce como el paciente H-IM por su nombre y apellido, y fue estudiado por Edward Moser, y desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista de neurociencia como desde el punto de vista del comportamiento. Y claro, y aquí cito Edward Moser ganó el premio Nobel por de investigación de lo que descubrió, y él lo resume así: dice, cuando las habilidades del espacio-tiempo se pierden, de alguna manera nos perdemos nosotros mismos. Y en el sentido que es tan importante situar tanto en el espacio, uno tiende a situar, a sentir esto, que si uno le sacan la localización espacial, si uno pierde el sentido del espacio, uno, claro, se siente perdido, pero si además le sacan la noción situada en el tiempo, qué es lo que pasó, qué es lo que es presente, pasado, qué es lo que acaba de pasar, qué es lo que pasó hace tiempo, también nos perdemos. Es bien interesante el caso del paciente H-IM. Pero entonces el tiempo fisiológico, aquí tengo otra cita, un pintor franco-polonés que murió no hace mucho, y que es interesante porque este pintor, Roman Walka, en su obra separa la noción de tiempo, digamos así, más físico, del tiempo fisiológico, que el tiempo que uno siente cuando dice, hoy pasó poco tiempo, la charla fue aburrida, el tiempo fue lento, pasó lento. Ese tiempo fisiológico, entonces lo separa en su obra, y lo separa de esa manera muy simpática. Le dice, durante 5 años el pintor pinta la sucesión de números enteros, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Millones de veces, para representar el paso del tiempo, la secuencia de instantes, que son todos diferentes, pero que son construidos de la misma forma. Es decir, uno los construye de la misma forma, pero son todos diferentes porque en esos momentos pasaron cosas distintas, ¿no? Y paralelamente lo que hace él se fotografía en intervalos regulares para mostrar cómo su cara va envejeciendo. Y eso lo hizo durante 45 años. Famoso. Y entonces, pero es un buen ejemplo de separación del tiempo físico del tiempo fisiológico. Entonces, el tiempo fisiológico es lo que nosotros llamaríamos escala humana o escala persona, ¿no? Y tiene que ver, y cómo uno se da cuenta que el tiempo fisiológico transcurre, tiene que ver con los gastos de energía que hacemos diario, levantarnos, comer, dormir, hacer acciones, y eso, y conversar, y eso, independiente de con qué acciones uno hace, uno siente que el tiempo fisiológico pasa más lento, más rápido, y entonces esto fue sistematizado, un intento de sistematización en este libro que se llama Explicando el tiempo, de Mohammad Mankar, que tuve la suerte de conocerlo en un viaje a la India, es el profesor allá, en Bombay, y él escribió este libro a propósito de la separación entre el tiempo físico y el tiempo fisiológico. Y entonces tiene una teoría y sobre qué significa más precisamente el tiempo fisiológico. Yo lo resumí aquí en pocas palabras, pero que tiene que ver con este consumo de energía y asociado a acciones que nosotros hacemos ver.
Entonces tenemos tiempo astronómico, tiempo geológico y el tiempo fisiológico. Y eso, se da cuenta, corresponde a diferentes fenómenos que hemos intentado entender, comprender en la naturaleza, ¿cierto? De la astronomía, por otro lado, la geología, tiene que ver con la Tierra, mucho tiene que ver con la Tierra, con el tiempo de nuestro planeta, y después está el tiempo fisiológico, que es más humano. Pero hay otro tiempo, un cuarto tiempo, que es, voy yendo de lo más grande a lo más pequeño, digamos así. Aquí, en esta figura, que es una obra de Claudia Miller, en esta posición de tiempo profundo, aparecen allí unas piedras que están flotando, que son piedras pómez, en una especie de casi perfecto equilibrio, pero se mueven lentamente. Y esto para mí, tiene una luz que se siente apaga. Esto para mí tiene que ver con una respuesta a una mezcla entre el tiempo geológico, dado que también son piedras, y el tiempo fisiológico, esto del día y la noche. Entonces es bien interesante, porque en esta obra se entrelazan el tiempo geológico con el tiempo fisiológico. Bueno, atrás hay una fotografía de unas piedras son fotografías de lucha que es la organizadora de este tiempo profundo, que también representa, ¿cierto?, más bien tiempo geológico. Entonces, aquí en esta fotografía de campo abierto que puso ahí Alessandra, claro, ahí está, ¿cierto?, uno ve la naturaleza y lo que uno asocia el entorno más bien a tiempos geológicos, y sin embargo hay una persona ahí, que está Alejandra, que vive su tiempo fisiológico. Entonces, que nuevamente aquí se entrelazan dos nociones de tiempo en esta figura. Hay una cuarta noción de tiempo, que ustedes seguramente conocen, que se llama el tiempo circadiano, en lo cual se ha avanzado mucho en el entendimiento de este tiempo, de esta escala de tiempo circadiano. Como dice ahí, el reloj circadiano tiene que ver con, es una máquina, pero cada vez que se estudia más profundamente, más los investigadores se sorprenden lo precisa que es. Como dice ahí, existe un número de proteínas que se agrupan y desagrupan rítmicamente, y estos relojes circadianos controlan miles de genes que tienen que ver con acciones concretas, como apetito, como el momento de dormir, el sueño, a ese nivel, pero también a nivel de cómo las células se comportan, cómo las células se subdividen. Entonces, es bien sorprendente lo que se ha avanzado en la comprensión de este reloj circadiano, o tiempo circadiano. Y lo interesante es que hay procesos que se desarrollan dentro de las células de nuestro cuerpo en forma sincrónica, coordinada, pero no hay un gran reloj coordinador. Y eso es increíblemente, significa que el ritmo del tiempo circadiano es algo que se transmite a través de los genes y está profundamente enraizado en nuestra genética. Y eso, bueno, son todos descubrimientos bastante recientes de decir cómo estas células logran esta sincronía tan perfecta y en cuestiones tan profundas como la subdivisión de las células. Entonces, otra noción y lo pongo de texto como ejemplo porque lo que quiero decir es que hay investigación de los últimos años, ¿no?, los últimos 5 o 10 años, que han revolucionado y han cambiado la forma como nosotros entendemos hoy día el tiempo circadiano. Es otra noción. Nosotros no controlamos en forma objetiva el tiempo circadiano, o sea, viene con nosotros, viene en nuestra genética, y eso, ¿cierto? No es la noción del tiempo fisiológico, algo de control tenemos, porque el número de acciones que hacemos o el número de actividades que nosotros decidimos hacer en un día, por ejemplo, tiene que ver con nuestra propia decisión. El tiempo circadiano es más intrínseco.
Por último, la otra noción que también ha sufrido cambio recientemente es el tiempo cuántico. El tiempo cuántico es aún más fino, ¿cierto? Más pequeño todavía. Y digo ha cambiado porque la forma como se mide se ha ido siendo cada vez más preciso. La última invención son estos relojes en base a estroncio, ¿cierto? En base al elemento químico estroncio. Antes los relojes atómicos que hace unos años usaba cesio, ahora se usa estroncio, y en una tecnología que se llama látices ópticos de estroncio, y que inmediatamente son mucho más precisos en varios órdenes de magnitud, o sea, en varios órdenes de magnitud de precisión mejor. Ahora, las condiciones sobre las cuales trabaja este reloj atómico estroncio son bien especiales, trabajan casi a 0 grado Kelvin, 0 absoluto, o sea, como dice ahí, casi poquito superior el funcionamiento a menos 273 grados Celsius. Ahí en ese estado trabaja, en ese nivel de frío, digamos así, que trabajan estos relojes, pero tienen una precisión increíble. O sea, ya Celsius era una precisión muy potente, pero estos relojes crecen varios órdenes de magnitud la precisión del cesio. Ahora, tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, la posibilidad de tener un computador cuántico tiene que ver con poder medir sincronía y precisiones que van a estar dadas por estos nuevos relojes. Aquí hago un pequeño paréntesis a propósito de tiempo cuántico. Ustedes saben que Hawking, que falleció hace poco tiempo, él pensaba que la noción de tiempo era como el espacio, es decir, que se movía en una región acotada. Piensa primero en el espacio, todavía no tiempo. En el espacio, en el universo es un universo acotado, es decir, que tiene, imagínense que eso es la superficie de una esfera, entonces uno puede moverse sobre la superficie de la esfera y dar toda una vuelta por acá, por allá, y no tiene ni principio ni fin, porque es una esfera, ¿cierto? No tiene ni principio ni fin. Entonces él pensaba también, una de las teorías que planteó varias, era que el tiempo tenía la misma regularidad, el mismo principio. Entonces, si uno piensa el tiempo como una cuarta dimensión, que se mueve sobre una esfera en 4 dimensiones, entonces claro, el tiempo efectivamente no tiene ni principio ni fin. Y eso no es incompatible con el Big Bang. Entonces, bueno, pero eso que hago un pequeño paréntesis sobre eso, ¿no? La otra noticia reciente sobre el tiempo cuántico es que cuando se desarrolló la teoría cuántica, los saltos cuánticos, la teoría no tenían tiempo asociado. Y se descubrió solo hace algunos meses acá que en realidad los saltos de energía en un átomo sí se demoran, sí toman tiempo. Entonces, esta expresión de un salto cuántico sin tiempo en realidad no existe, toma tiempo y fue calculado justamente a propósito de este reloj atómico nuevo de estroncio, permitió calcular cuánto es lo que se demora un salto cuántico. Es decir, que en el fondo no hay procesos instantáneos, ahí siempre los procesos tienen su tiempo y incluso los cuánticos tienen su tiempo también. Lo que aquí voy a saltar, voy a hacer un pequeño juego ahí con las imágenes. Esto lo mostró José Carlos ayer en su charla, que es la obra de Yun-Chul Kim, que se llama Cascada Cuántica. Y lo hago porque impresionante, es parte de las exposiciones que José Carlos mostró. Y si ustedes miran esto y después muestran la siguiente imagen, bueno, tienen algunas similitudes, ¿cierto? Uno hubiera dicho, si lo muestro así, lo muestro rápido, hubiera dicho ustedes, bueno, a lo mejor la obra del mismo, ¿cierto? Pero ¿saben a qué corresponde esa foto? Bueno, los que estuvieron en el seminario, no sé si hay aquí en el seminario, eso lo que está ahí es el sistema de refrigeración del nuevo computador cuántico que fabricó IBM, que se llama el Q computador.
y es el sistema de refrigeración. O sea, yo lo veo y digo, esto es una obra de arte, o sea, es impresionante. O sea, el sistema de refrigeramiento, como estos computadores cuánticos sí que se calientan, entonces requiere un sistema de enfriamiento muy sofisticado, y lo que estamos viendo aquí es el sistema de enfriamiento. Entonces yo miro eso, y miro, o sea, veo eso y veo lo anterior, y digo, veo eso y eso, hay similitudes. Bueno, entonces, a propósito del tiempo cuántico, ahí veo otra imagen del mismo computador cuántico, existe, y es el primer computador cuántico comercial, ya fue fabricado. Cuestión que hace décadas nosotros decíamos, alguna vez tendremos un computador cuántico. En realidad ya está hecho, ahí están las dos investigadoras que fueron parte de la construcción del computador cuántico. Ahora, cito el computador cuántico porque ustedes saben que es tan radical el cambio desde el punto de vista de análisis de información y todo que va a producir este tipo de computadores, que hay cosas inimaginables que no podíamos hacer, que vamos a poder hacer con este computador cuántico. Por ejemplo, los sistemas de encriptación se basan en ser capaz de factorizar el número primo gigante. Bueno, con el computador cuántico en pocas horas puede resolver el problema de factorización. O sea, ya no nos va a servir el sistema de encriptación usual hasta el día de hoy. Vamos a tener que cambiarlo dado que esta construcción. ¿Para qué hablar de análisis de datos, de información a propósito de este computador cuántico? O sea, con esto es realmente un cambio, lo que estábamos pensando ya que era fabuloso en cuanto a análisis de información, esto lo supera millones de veces. Entonces es una revolución y esto ya está sucediendo ya. Entonces, pero esto tiene que ver y esto lo asocio a esta escala de tiempo cuántico. Entonces, la pregunta ahora es que dice 4, pero en realidad son 5, ¿cierto? Está la astronómica, está la geológica, está la fisiológica, después está la italiana y la cuántica. O sea, hay 5 escalas, yo di como ejemplo, no son, al menos ahí, porque uno podría eventualmente, cuando yo di esta charla la última vez, alguien me habló de tiempo cultural como ejemplo, ¿cierto? Que obedece a procesos sociales, que también es interesante, que es esa escala, el tiempo cultural, podría ser una escala que estaría entre la geológica y la fisiológica, ¿cierto? Porque no hay escala geológica, pero tampoco hay escala de la persona. Entonces, bueno, por eso dije al menos. Entonces, pero sin embargo, lo que me interesa a mí es mostrar que uno, estas escalas conviven, de hecho, hoy día conviven varias escalas de estas, se mezclan, conversan, y la pregunta es si que primero, algunas de ellas no las entendemos todavía muy bien, y además están en evolución. Y esto tiene que ver y ahora voy a hablar como matemático. Varias de estas escalas se modelan matemáticamente como ecuaciones, pero las ecuaciones en realidad, cuando uno las observa con detención, algunas de ellas no son suficientemente ricas porque, por ejemplo, no tienen dirección del tiempo. Si uno mira la ecuación de Maxwell, no tienen dirección, o sea, no puede ir hacia adelante, no puede ir hacia atrás en el tiempo, en la ecuación estoy hablando, y no hay diferencia. Sabemos que nosotros por el principio, según el principio de termodinámica, que sí hay una dirección en el tiempo, o sea, tiene que ver con entropía, con presión y todo. Pero es interesante que lo otro que está pasando es que, dado que tenemos hoy día acceso a información, a mucha información que podemos grabar, y en varias de las obras que hemos visto, ¿cierto? Hay grabaciones de fenómenos que se producen en un cierto intervalo de tiempo, pero después de eso, una vez que los tengo, puedo comprimir el tiempo o puedo dilatar el tiempo, y a partir de eso reconocer estructuras, reconocer patrones. Y eso es una cuestión muy interesante porque piensa en el día de mañana en que vamos a tener grabado historias de procesos que duran años
o siglos, y luego de eso vamos a poder ser capaces de comprimir el tiempo, dilatar el tiempo, y a partir de eso investigar y reconocer patrones que antes no éramos capaces, porque no teníamos esa posibilidad de comprimir o dilatar el tiempo. Otra pregunta interesante a propósito del tiempo es si el tiempo tiene singularidades. Sabemos que el espacio tiene singularidades, ¿cierto? Porque es como un hoyo negro y una singularidad en el espacio. La pregunta es, ¿el tiempo tendrá singularidades también? Todo indica que sí, pero no, ¿cierto? Es parte de la investigación. Ahí estoy hablando en la escala astronómica y en la escala cuántica, pero a lo mejor el tiempo sí también tiene singularidades en la escala en Internet, en el tiempo fisiológico o en el tiempo geológico. Ahora, yo creo que en ese sentido, a propósito, esta forma que yo acabo de describir sí tiene su representación en el arte, y me da la impresión que, porque si uno es fácil darse cuenta que con estas 4 o 5 escalas de tiempo uno ve que en muchas obras de arte se mezclan, o sea, es multiescala con singularidades. Entonces, ese fenómeno multiescala con singularidad temporal es una cuestión que puede ser interesante pensando en la contribución del arte hacia la ciencia. Los artistas ya trabajan con multiescala y con singularidad en el tiempo, y eso podría ayudar a entender, a lo mejor, el punto de vista más científico, algún tipo de representación. Lo digo ya porque lo digo de esa forma porque me interesa mucho en el sentido de cómo el arte puede influir en percepciones de nuevos conceptos en ciencia. También hay otra cosa muy interesante, es que entender las interfaces en la escala de tiempo también me parece absolutamente necesario para poder lidiar con el cambio climático. Lo digo por lo siguiente. Hay un fenómeno, alguien decía por allí ayer, que en la discusión, que nosotros como seres humanos tenemos un poder cognitivo con respecto al tiempo bastante pobre. Tenemos varias limitaciones en nuestro aparato cognitivo, pero con respecto al tiempo tenemos por ejemplo, algunas anomalías o algunas dificultades que nos están produciendo bastantes dificultades. No sabemos bien integrar el largo plazo. Es decir, hay una paradoja, se llama la paradoja del largo plazo, si ustedes quieren llamarla así. Nosotros, cuando nos viene a evaluar una decisión nuestra, desde el punto de vista de largo plazo, me refiero a 50 o 100 años, a la siguiente generación o 2 o 3 generaciones, nuestra valoración, y esto ha sido demostrado en forma experimental, es casi cero. Es decir, todas nuestras decisiones, cuando realmente tomamos decisiones importantes, no estamos pensando en nuestro horizonte de vida, 30, 50 años, 100 años, pero no estamos pensando en 4 o 5 generaciones, en 200 años o más allá. O sea, y si alguien dice, no sé, a mí me importa el futuro, pero la verdad después en la práctica, cuando uno hace el experimento, ya 50 años la valoración es casi cero. Y entonces, ¿qué sucede? Y eso se llama la paradoja. Sucede que cuando tenemos que lidiar con temas como el cambio climático, que hay que mirar a 100, 150 años, 200 años, entonces tenemos un problema. Porque como especie estamos construidos de manera que nuestro cerebro no es capaz de integrar bien el largo plazo. Digámoslo así, por naturaleza le damos valor casi cero al futuro más allá de 50 años. Incluso, y ahí estoy siendo optimista, porque los experimentos mostraban que ya a los 30 años la valoración era prácticamente cero. Entonces, ¿cómo resolver un problema que de largo plazo, como el cambio climático, 50, 100 años, si nuestra percepción, nuestro aparato cognitivo no está preparado para eso? ¿Qué cambio tenemos que hacer? Entonces, y eso lo digo porque aquí es bien importante, porque estamos mezclando, por eso, y esta es una de las motivaciones de mi charla, estamos mezclando el tiempo fisiológico, el tiempo humano, nuestro aparato cognitivo. Aquí no es tiempo circadiano ni cuántico, no, aquí estamos hablando del tiempo fisiológico, de cómo nosotros valoramos nuestras acciones a diario y cómo eso lo extrapolamos a 50, 100 años. Entonces,
la mezcla de dos tiempos. Cambio climático tiene que ver con el tiempo geológico, ¿cierto? Y nuestras decisiones tienen que ver con el tiempo fisiológico. Cómo estos dos tiempos se entrelazan y cómo nosotros no somos hoy día capaces de integrar las acciones en el largo plazo. Es dramático porque el tiempo pasa y no hay acciones. Estoy hablando de forma individual. Quizás la solución es pensar en forma colectiva. A lo mejor colectivamente sí somos capaces de integrar el largo plazo. Eso lo pongo como pregunta y eso yo creo que mucha gente y muchas instituciones están tratando de importante ir en esa dirección. Pero es una... No sé cuál. Hay varios otros ejemplos interesantes, pero no quiero alargarme, simplemente quiero poner eso como un ejemplo de cómo entrelazar diferentes tiempos, escalas de tiempo, es crucial para poder resolver algunos de los problemas tan desafiantes como el cambio climático. Eso, muchas gracias. Una pregunta. Sí, dale. Bueno, primero me pareció súper interesante, tengo miles de preguntas, en realidad no tengo una, pero me quedó dando vueltas algo que tiene que ver con esta idea de la singularidad, la pregunta es si el tiempo tiene singularidades. Bueno, no sé cómo formulaste la pregunta, pero me quedó esa duda de exactamente a qué significa la cuestión de la singularidad del tiempo. Claro, la singularidad del tiempo uno podría imaginarla como un punto en que el tiempo va hacia adelante y una vez que tú estás en la singularidad, pasas por esa singularidad, podrían tener fenómenos de compresión del tiempo, es decir, que el ritmo del tiempo se comprime, pasa a otra velocidad, o simplemente el tiempo se revierte. Singularidad en el sentido de cambio, digamos, de ruptura de lo invariante. Claro, cambio abrupto de la dinámica del tiempo, en ese sentido. Así como el espacio, el espacio tiene singularidad, se concentra. En ese sentido, yo creo que hay algunas obras de arte que ya tienen el concepto de singularidad, aunque temporal, y en física, digamos así, no hay muchos modelos, digamos, prácticamente ser modelos que incluyan singularidad temporal. Entonces eso puede ser un ejemplo interesante de acción en el sentido de arte-ciencia. Perdón. Estamos en las preguntas. Que justo me llamó el Dire. Bien. Yo ya rompí el hielo y pregunté así que pasa la palabra. Hola. Esto es un tema sobre el que he pensado harto en mi vida diaria. Y hay una idea que hace tiempo yo me planteo, voy a tratar de explicarte, me gustaría saber si tú piensas que es posible pensar esta idea, que es posible expresar. Me da la impresión de que como humanidad estamos viviendo un momento en donde nos estamos dando cuenta poco a poco que nuestra noción del tiempo es muy limitada como para podernos explicar a nosotros mismos lo que somos. No sé si me explico. Y ahora cuando tú dabas la cita de Mosley, me parece que es literal a lo que está pasando hoy, a nivel de cultura humana, en todas las sociedades planetarias del planeta. Entonces, es muy interesante porque realmente pienso que una de las salidas a tu pregunta, a tu planteamiento para el final, tiene que ver con esto, con hacerse consciente de la dimensión de tiempo que como especie nosotros tenemos en nuestro cuerpo, en nuestro gen, en nuestra historia genética. Porque, claro, si nosotros nos intentamos explicar a nosotros mismos con 2000 años de historia y 2200, 2300 como mucho, cuando estiran así como el elástico de la óptica para conseguir la perspectiva apropiada, lo estiran hasta ahí nada más, ¿no? Y esto, claro, no nos permite pensarnos a nosotros mismos y tampoco explicar nuestro interés artístico.
Eso, gracias. Sí, bueno, el punto es que tenemos, lo que quise decir yo es que a pesar que la historia nos dice que, por ejemplo, cuando uno mira la historia reciente, nos dice que la temperatura de la Tierra está creciendo, eso el intelecto lo entiende. Tenemos una limitación cognitiva biológica que no nos permite integrar, entonces la consecuencia es a largo plazo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer que, si individualmente, en todos los experimentos que se han hecho, las decisiones les dan muy poco valor en el futuro, entonces, ¿cómo hacer que, ya sea individualmente y la verdad es que necesitamos colectivamente, tengamos más, valoremos más el futuro, ¿cierto? Esa es la pregunta. Estoy pensando en una cosa práctica, ¿cierto? Y eso nos permitiría entender mejor nuestro rol en el planeta y en la especie humana. El punto es que aparentemente no es fácil convivir y hacer que nuestra historia y nuestro intelecto logre modificar la evaluación de nuestra decisión al futuro. Yo no estoy muy... no conozco bien los experimentos, no podría, pero mi duda va en este sentido. Me parece que es como una salida por la puerta de escape, ¿no? Pero en realidad mi pregunta es, ¿no será que esta imposibilidad que tenemos cultural, la cantidad de filtros culturales que tenemos que nos imposibilitan valorar y repensar nuestro pasado, lo que en realidad nos pone en esta, ¿cómo decirlo?, invalidez cognitiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que el experimento se hizo para diferentes culturas, diferentes historias de vida. Y la conclusión siempre es la misma. Y entonces los neurocientistas están analizando, de hecho, cuál es nuestro... ¿Por qué tenemos esa limitación cognitiva más esencial de nuestra biología? ¿Cuál es el origen? ¿Cómo se...? Están tratando de entender primero ese fenómeno antes de ver cómo... Entonces, no es cultural. Es más allá de cultural, es biológico. Así que eso se muestra en todos los experimentos. Hola, gracias por la charla. Tengo entre comentarios y preguntas. Uno es, creo que a lo mejor falta no sé si sería una escala, pero el tiempo vivencial. Que cómo se vivencia el tiempo, que es distinto a poner una escala métrica externa, sino que más bien es la dimensión subjetiva del tiempo. Eso es lo que está escrito acá en este libro de este profesor de Lenin. Él habla del tiempo fisiológico, el tiempo vivencial, que tiene que ver, por ejemplo, que hoy en día uno dice muchas cosas, da la impresión que el día pasa rápido. Ese tipo de fenómenos tiene que ver con el tiempo fisiológico. O sea, y lo transforma en una métrica fisiológica, sí, como desde la biología, no sí, de la subjetividad o desde la vivencia. Él dice que nosotros sentimos eso producto lo trata de poner un poquito más objetivamente desde el punto de vista del gasto de energía, pero no es si gasto de energía en nuestro cuerpo, aumenta. Eso. Y también me queda claro, está el tiempo cultural que mencionó y que pensaba en la representación que hay en el MAVI de la exposición de la cultura mapuche, donde se cuestiona el tiempo cronológico, sí, donde los objetos están flotando y pueden tener simultaneidad, o sea, tiene una lógica distinta. Y también hay una representación del tiempo que es un tiempo más bien cultural a una forma de vivir el tiempo o de vivenciar el tiempo como cultura. Exacto, y se vive en ansia, así que estamos coincidiendo. Y también me quedo dando vuelta porque, claro, he estado leyendo unos autores que hablan sobre el tiempo
pero desde la vivencia, digamos, y está como la crítica, aparece como la crítica de que la física o el modelo científico siempre tomaría la dimensión espacial, eso sería el tiempo al espacio. Entonces, desde la física se puede ver el tiempo no asociado al espacio, o sea, como otra comprensión, otra fórmula para mirar el tema del tiempo no asociado al espacio. Lo que pasa es que en la escala humana no puede disociar tiempo y espacio. Y de hecho, por eso es tan importante, interesante la pintura, o sea, la obra esta que mencioné acá, atrás, esta cita en francés, de Romain Barca. Él se da cuenta y hace esta obra muy interesante y un bonito ejemplo de disociación entre tiempo y espacio. Entonces, en esta escala fisiológica o vivencial, como tú decías, no es dificultad. Donde se produce más dificultad en las astronómicas, producto de la relatividad que mezcla, ¿cierto? Espacio y tiempo están íntimamente ligados, entonces ahí no se puede. Y el ejemplo más, el hoyo negro está todo ahí compactado, ¿cierto? Pero en escala fisiológica no hay ninguna dificultad en separar. Y entonces no hay que mezclar, por eso que es tan importante, y hago el acento sobre la escala, porque las escalas no es que escalas no significa que uno toma la noción de tiempo y la va poniendo en escalas distintas, no es eso, son nociones de tiempo distintas. Cuando uno cambia escalas, por eso que puse los ejemplos, y además están evolucionando, porque en la medida que uno comprende, entiende mejor el fenómeno fisiológico, entiende mejor la escala de tiempo correspondiente. El reloj circadiano, los avances han sido los últimos 10 años con el entendimiento de cómo funciona. Entonces, cada escala tiene asociado su modelo temporal, que se puede o no se puede disociar desde el espacio. Gracias por la charla. Más que una pregunta, un comentario. Es interesante cómo nos referimos en el lenguaje al tiempo. La mayoría de los lenguajes hacen un mapeo, usan palabras, todos los lenguajes humanos usan palabras del mundo del espacio para hablar del tiempo. Entonces, por ejemplo, decimos, tenemos que mover la reunión, no puedo esta semana, tenemos que mover la reunión más adelante. Entonces, y es porque en el fondo, claro, nos representamos el tiempo como un vector, como una flecha, que tiene un adelante y un atrás, y en la cual se pueden organizar eventos irrelacionados, digamos, unos que están más hacia la punta de la flecha, otros que están más cerca del presente y otros ya pasaron. Pero interesantemente algunos lenguajes hacen el mapeo al revés, porque es una posibilidad. Entonces, y una de esas lenguas es el aymara, nuestra lengua del norte. Entonces, cuando ellos dicen, bueno, lo que nosotros queremos decir, digo nosotros, que hablamos español, y la mayoría de las lenguas, cuando decimos movamos la reunión más adelante, es más en el futuro. Pero cuando ellos dicen expresiones como, no, pero si eso pasó mucho más adelante, y quieren decir eso pasó hace mucho tiempo, en el pasado. Y el futuro, en el fondo, para ellos es lo que está atrás de la flecha. Y el pasado es hacia donde apunta la flecha. Como es más o menos como si nosotros, el futuro es como lo que nos estamos caminando hacia un lugar, en un rato más vamos a estar allá arriba del cerro, pero el futuro está para adelante. En el caso de ellos, el futuro es lo que no conocemos, o sea, lo que yo le doy la espalda. Interesante. ¿Y sabes cuál es el origen? ¿Por qué? Bueno, en teoría, lo que pasa es que tiene que ver con... Hay dos posibilidades, en el fondo, conceptualmente. Si uno se representa conceptualmente el tiempo como una flecha, y se usan palabras del espacio
para hablar del tiempo, que es una cosa muy de la arquitectura conceptual humana, que por una cuestión de economía, ¿para qué vamos a inventar nuevos términos si en el fondo nos sirven estos del espacio? Los niños primero aprenden las palabras del espacio, aprenden que, por ejemplo, una casa tiene una adelante y una atrás, espacial, o la parte de adelante del auto o la parte de atrás del auto. Y en el fondo, cuando empieza uno a conceptualizar el tiempo, dice, bueno, es también una flecha, así que también voy a usar la palabra adelante y atrás. Y hay dos posibilidades. Se da mucho menos el hablar del futuro como algo que está hacia atrás, o sea, usar palabras atrás para referirse al futuro. Bueno, te recomiendo leer a Edward Moser. Él hace un análisis muy parecido a lo que está haciendo, pero no hace referencia hace referencia a propósito de este paciente que analizó durante muchos años, que él perdió esta noción de lo que es hacia adelante y lo que es hacia atrás en el tiempo. Y entonces recomiendo porque es muy interesante voy a decirlo así en términos coloquiales, cuán perdido uno está cuando uno está imposibilitado de darse cuenta de lo que pasó versus lo que viene. Entonces, no sabía, tenía el ejemplo de Aymara, sí, gracias por la información, voy a leerlo, pero Moser, producto de este caso, H&M, se enfrentó a tratar de entender y de poder racionalizar un poco cuál sería el fenómeno y qué cosa en nuestro cerebro nos ayuda a distinguir lo temporal, adelante hacia atrás, y también lo espacial, pero sobre todo lo temporal. Es bien interesante. ¿Qué parte de qué construcción de nuestro cerebro nos permite hacer esta distinción entre lo que pasó, sea el presente, el pasado y el futuro? Recuerda que hay ciertas culturas que no tienen presente, no tienen nada a propósito de temas culturales. Sí, una cultura que en su lenguaje el presente no existe. Es decir, el pasado existe, el futuro, pero el presente no. Los kirurgi no lo tienen como construcción. Un comentario más sobre H&M. Entiendo que hay una falla en el sistema de... Todo el tiempo nosotros estamos teniendo una experiencia. Y bueno, en la noche cuando dormimos hay un diálogo entre el hipocampo y la corteza y los contenidos más relevantes del día se van fijando en la memoria a largo plazo. Entonces por eso, no sé, pues, yo me voy a acordar en una semana más que estuve acá, y en un año quizás también, ¿no es cierto? En esto, lo que pasa en H&M es que ese mecanismo falla. Entonces él viene a la conferencia, mientras está asistiendo va a entender que está en una conferencia, qué sé yo, y en una media hora más se va a olvidar que estuvo acá. Y así, con todo, ¿no? Él no va integrando, desde el momento que tuvo el accidente, nunca más integró los eventos en esta memoria de largo plazo. Pero sí tiene una noción de su pasado. Por ejemplo, el H&M sabe que cuando era niño fue al colegio, ¿te fijas? Fue acá al colegio. Claro, no tenía un forma imprecisa por el accidente, me recuerdo vagamente, recordaba uno de esos, pero lo tenía mezclado en el presente. Ya, o sea, tenía un especie de... No recuerdo de la literatura H&M, pero creo que él te podría decir que por ejemplo fue decisivo, porque esa parte quedó, por decirlo así, funcionar el sistema hasta que tuvo el accidente. Entonces eso quedó en su memoria a largo plazo. Parcialmente, sí. Claro, pero nunca más, de ahí para adelante ya nunca más pudo integrar. Entonces en el fondo él vive en el presente para siempre. Claro, él tiene un pasado que está marcado, tiene razón, y luego de eso salta bruscamente a un presente. Eterno. Claro. Y todos hemos experimentado un poco eso, cuando, o sea, a una escala mucho menor, pero cuando nos encontramos con alguien y no nos acordamos, nos saludan, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿quién es esta persona? En el fondo nos estamos haciendo un poco H&M. Sí. Lo que pasa es que a él le pasa con todo el tiempo. Exactamente. Ahora, mi mensaje es simplemente esta charla era para mostrar que hay en el desarrollo de la creación en arte, hay estos temas tan tocados de la multiescala y de la convivencia de varios tiempos simultáneos, y que creo que en ciencia
no han sido suficientemente tratados y que son cruciales para poder entender fenómenos por un lado y para resolver otros problemas, como que mencionaba recién, el cambio climático. Tal vez eso se liga con la necesaria experiencia o más bien la relevancia de la experiencia en la producción, en la creación, digamos, aquello del tiempo fisiológico o aquello del tiempo vivencial o aquello de la dimensión subjetiva, o aquello de la dimensión cultural del tiempo. O ese aspecto cultural del tiempo es tan esencial en la producción artística, es decir, la vivencia, la existencia, el experienciar es el que acerca permite la proximidad a ciertos fenómenos. Tal vez desde esas subjetividades más bien podríamos pensar que está la vinculación a esas temáticas, cuando tú dices, bueno, son los artistas que están tocando estos temas, no necesariamente, y en la ciencia se está investigando todavía, pero me doy cuenta que en la producción artística esos son temas que están presentes, que son temas universales y que tienen que ver con ese experienciar en tu biografía y en el aquí y el ahora y en la producción propiamente tal, que tiene mucho de proceso también, mucho de análisis espacio-temporal y mucho fundamentalmente de proceso, ¿no? Sí, yo creo que las artes mediales aquí tienen una oportunidad, esto es una opinión de científico nomás, porque las artes mediales son capaces de manejar mejor y de gestionar y combinar en una obra estos toques y estas convivencias, estos entrelaces de diferentes escalas de tiempo.